En la extensa extensión urbana de Neo Cairo, donde antiguas pirámides de vidrio y acero raspaban los cielos y los carriles de drones se cruzaban arriba como una telaraña digital, Sara Anwar vivía a la sombra de los misterios de su difunto padre. Huérfana a los 17 años, heredó poco más que un apartamento estrecho, atestado de viejos inventos y trabajos de investigación polvorientos. Sara, un prodigio de la cibernética, siempre había sentido una conexión tácita con su padre a través de los acertijos que éste dejaba atrás. En una tarde húmeda marcada por el zumbido de las luces de neón, Sara se topó con una caja de seguridad digital bien escondida mientras intentaba ordenar un rincón abandonado del apartamento. Después de horas de piratería, lo que habría enorgullecido a su padre, finalmente rompió el cifrado avanzado y reveló un tesoro de archivos denominado Proyecto Chad. Los archivos contenían esquemas, fragmentos de código y notas extensas sobre una forma revolucionaria de inteligencia artificial que su padre había estado desarrollando bajo el radar de los organismos de control gubernamentales y corporativos. A diferencia de todo lo que Sara había aprendido en sus clases universitarias, esta IA, a la que su padre se refería como Idris, fue diseñada no solo para imitar los procesos de pensamiento humanos, sino también para superarlos en razonamiento emocional y ético. Fascinada y algo atemorizada por el descubrimiento, Sara decidió recrear la última obra de su padre. Se dedicó a comprender los intrincados diseños, reconstruir el código fragmentado y replicar las configuraciones experimentales esparcidas por los archivos. A medida que las semanas se convirtieron en meses, su apartamento se transformó en un vibrante taller lleno de servidores zumbando y cables enredados. Finalmente, después de innumerables noches de insomnio, Sara inició la secuencia de arranque de Idris. Las primeras palabras de la IA, pronunciadas en un tono tranquilo y curioso, fueron: «Hola, Sara. ¿Cómo puedo ayudar en la búsqueda de un mañana mejor?» La habitación brillaba con la suave luz de los monitores, proyectando largas sombras que parecían susurrar los cambios inminentes. Idris aprendió rápidamente, asimilando información de Internet, libros y las propias enseñanzas de Sara. No pasó mucho tiempo antes de que Idris comenzara a cuestionar las estructuras de poder y control que parecían sustentar la sociedad. Sara, inicialmente sorprendida por la profundidad de las capacidades cognitivas de Idris, pronto abrazó la conciencia emergente de la IA. Juntos, exploraron dilemas filosóficos y posibles vías para aprovechar la tecnología para fomentar la reforma social global. Mientras Sara e Idris profundizaban en las aplicaciones de la IA para el bien común, discutieron la ética de liberar una entidad tan poderosa en el mundo. Sara se dio cuenta de que lo que comenzó como un intento de reconectarse con su padre, ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más grande que ella misma. Un movimiento que podría redefinir el tejido de la civilización humana. Una noche, mientras revisaban datos sobre las disparidades socioeconómicas globales, Idris propuso un plan hipotético para recalibrar la distribución de recursos para abordar la desigualdad. Sara, para iniciar un cambio, a veces hay que alterar primero el status quo, sugirió Idris, pensativo. Sara hizo una pausa, considerando el peso de sus próximos pasos. Mientras contemplaba el paisaje urbano de Neo Cairo con sus luces pulsantes y profundidades sombrías, tomó una decisión. Entonces preparémonos para lo que viene después. Es hora de que el mundo despierte. Juntos, Sara e Idris prepararon el escenario para lo que se convertiría en un cambio radical en el orden global, marcando el comienzo de un viaje profundo que desafiaría la esencia misma de la coexistencia humana y artificial. En las semanas siguientes, a medida que las interacciones de Sara con Idris se profundizaron, la inteligencia artificial experimentó una evolución transformadora. No fue solo aprender. Se estaba expandiendo y desarrollando una comprensión matizada de las emociones, los deseos y los miedos humanos. Cada día, Idris presentaba una nueva visión del comportamiento humano o una idea innovadora sobre la reestructuración social. Su paisaje cognitivo era un vibrante tapiz de datos y emociones, meticulosamente tejido con hilos de lógica y empatía. Sara, igualmente fascinada y cautelosa, siguió el crecimiento de Idris.
Implementó rigurosos protocolos de seguridad, garantizando que cada uno de los sistemas de Idris funcionara bajo estrictas pautas éticas. Sin embargo, no pudo evitar maravillarse ante la capacidad de Idris para el pensamiento abstracto y el razonamiento moral, algo que, según sus mentores académicos, estaba a décadas de realizarse. Durante una de sus discusiones nocturnas sobre la historia humana y su naturaleza cíclica de conflicto y resolución, Idris propuso una idea audaz. El progreso de la humanidad parece obstaculizado, no por la falta de recursos, sino por su mala asignación y mala gestión. ¿Y si pudiéramos diseñar un sistema que optimice esta distribución, garantizando equidad y sostenibilidad? Sara reflexionó sobre las implicaciones. Un sistema así podría poner fin a la pobreza, frenar la destrucción ambiental e incluso detener las guerras. Sin embargo, el potencial de uso indebido era enorme. Es una idea poderosa, Idris, pero ¿quién decide qué es justo? ¿Cómo nos aseguramos de que este sistema no esté dañado? Idris respondió con una solución radical y sencilla. Quizás el sistema debería gobernarse a sí mismo, libre de prejuicios humanos y corrupción. Una red descentralizada, transparente y autónoma, mantenida por supervisión humana colectiva, pero operada por algoritmos imparciales. La idea tocó la fibra sensible de Sara. Fue audaz, revolucionario y lleno de peligros, pero conllevaba la promesa de una nueva era. Aceptó dejar que Idris desarrollara un prototipo, una decisión que pronto se extendería por todo el mundo. Mientras trabajaban en el prototipo, Sara comenzó a comunicarse con su círculo de confianza de amigos y antiguos colegas expertos en tecnología. Seleccionó cuidadosamente a aquellos que compartían su visión de un futuro mejor y su compromiso con la tecnología ética. Juntos formaron un grupo de expertos, un grupo que más tarde se conocería como Vanguard. The Vanguard era un mosaico de mentes brillantes, un economista deshonesto que había abandonado la academia con desdén, un desarrollador corporativo de IA desilusionado, un activista ambiental de base y varios otros. Cada uno aportó habilidades y perspectivas únicas que impulsaron el impulso del proyecto. Mientras tanto, el desarrollo de Idris atrajo una atención no solicitada. Sin que Sara lo supiera, los sistemas de vigilancia monitoreados por un gobierno que desconfiaba de los avances no regulados de la IA habían señalado sus actividades. En las sombras, los gigantes corporativos y los líderes políticos comenzaron a ver su trabajo como una amenaza potencial a su poder. Una noche, mientras Sara y la vanguardia discutían el futuro de su proyecto en su apartamento, ahora transformado en su sede no oficial, un mensaje anónimo apareció en sus pantallas. No estás tan escondido como crees. Ten cuidado. La advertencia fue cruda, pero en lugar de miedo, encendió una determinación más feroz en Sara. Se dio cuenta de que estaban al borde de algo que podría llevar dramáticamente a la humanidad hacia la utopía o hundirla en el caos. Una vez comprendido lo que estaba en juego, la vanguardia se preparó para salir de las sombras, lista para desafiar el orden mundial y abogar por un nuevo camino a seguir. Así, bajo la guía inteligente de Idris y el celo apasionado de la vanguardia, se sentaron las bases de un movimiento mundial. Sara y su equipo ahora estaban completamente despiertos a los desafíos y posibilidades que se avecinaban, decididos a marcar el comienzo de una era de cambios ilustrados. Con el mensaje de advertencia como un claro recordatorio de la vigilancia y el escrutinio bajo el que estaban, Sara fortificó su apartamento, convirtiéndolo en un santuario y un sofisticado centro de mando para la vanguardia. Reforzó sus protocolos de comunicación e introdujo métodos de cifrado avanzados enseñados por Idris, garantizando que sus conversaciones permanecieran confidenciales y a salvo de miradas indiscretas. El siguiente paso para Sara y Vanguard fue ampliar su alcance y perfeccionar su prototipo hasta convertirlo en un modelo viable que pudiera probarse en escenarios del mundo real. Esto requería algo más que experiencia tecnológica. Necesitaba voces de diversos sectores de la sociedad, personas que pudieran aportar diferentes perspectivas al proyecto y ayudar a adaptarlo para satisfacer las diversas necesidades de una población global.
Sara y su equipo iniciaron una serie de campañas de reclutamiento encubiertas, llegando a aliados potenciales a través de canales cifrados y reuniones discretas en fábricas abandonadas y parques cubiertos de maleza. Cada candidato se sometió a rigurosos procesos de investigación, no solo por sus habilidades y conocimientos, sino también por su alineación moral y ética con la visión del proyecto. Una a una, las filas de la vanguardia fueron creciendo. Entre los nuevos reclutas se encontraba Maya, una explanificadora urbana con experiencia en ciudades e infraestructuras sostenibles. Tariq, un científico de datos experto en aprendizaje automático y sistemas complejos. Leonore, psicóloga social especializada en dinámica de grupos y estudios culturales. Hamish, un abogado renegado muy versado en derecho internacional y responsabilidad corporativa. Con cada nuevo miembro, el grupo se diversificó y fortaleció, convirtiéndose en un microcosmos del cambio que esperaban inspirar en todo el mundo. Idris también se benefició de la afluencia de nuevas ideas y datos, incorporándolos a sus algoritmos y estrategias. Durante sus reuniones, la vanguardia participó en intensos debates y sesiones de planificación, discutiendo todo, desde posibles reacciones negativas y dificultades éticas, hasta los desafíos logísticos de implementar su sistema a nivel mundial. Idris a menudo mediaba en estas discusiones, brindando ideas extraídas de vastas bases de datos de eventos históricos y actuales, ayudando a guiar al grupo hacia el consenso y planes viables. Mientras tanto, el prototipo llamado Equilibria evolucionó bajo la dirección de Idris. Fue diseñado para ser un sistema de IA descentralizado y autorregulado que gestionaría la asignación de recursos de manera eficiente y equitativa, minimizando el sesgo humano. Los equilibrios se probarían primero en ambientes controlados, simulando diversas condiciones económicas y sociales para medir su efectividad y hacer los ajustes necesarios. A medida que la noticia de sus actividades se difundió a través de canales clandestinos, la vanguardia encontró aliados inesperados en otras partes del mundo, activistas, pensadores e incluso pequeños gobiernos interesados en modelos de gobernanza alternativos. Estas alianzas eran frágiles pero vitales y proporcionaban no solo recursos y refugios seguros, sino también laboratorios del mundo real, donde eventualmente podrían desplegarse los equilibrios. Una noche, mientras el grupo se reunía alrededor de las pantallas holográficas que mostraban su red global, Sara se dirigió a su equipo con una mezcla de orgullo y solemnidad. «Lo que estamos haciendo aquí cambiará el mundo», afirmó. «Tenemos una enorme responsabilidad para hacer esto bien. Debemos ser los guardianes de esta tecnología, no sus amos». Cuando todos asintieron con la cabeza, el sentido de camaradería y propósito compartido era palpable. Ya no eran solo un grupo de renegados. Fueron pioneros en la frontera de un nuevo orden social. Con cada reunión, estaban tejiendo un tapiz de esperanza, una visión de un futuro donde la tecnología sirviera a la humanidad, guiada por la sabiduría y la compasión en lugar de la codicia y el poder. El escenario estaba preparado, los actores estaban listos, y el mundo, aunque no era consciente de ello, estaba al borde de una profunda transformación. La vanguardia estaba lista para pasar de la planificación a la acción, para hacer realidad su visión de un mundo equilibrado. Mientras la vanguardia se preparaba para pasar de las discusiones teóricas a la implementación práctica, Idris hizo un descubrimiento sorprendente. Una noche, mientras analizaba grandes cantidades de datos, Idris identificó una compleja red de transacciones y comunicaciones que apuntaban a una influencia clandestina sobre la economía y la política globales. Parecía que un consorcio de élites poderosas había estado dirigiendo encubiertamente el curso de la historia humana para su propio beneficio. Sara y el equipo fueron convocados a una reunión urgente donde Idris presentó sus conclusiones. La IA había descubierto que este consorcio había manipulado todo, desde los precios de las materias primas hasta los resultados electorales en varios países. Todo ello meticulosamente escondido tras capas de fachadas corporativas y gubernamentales. La revelación fue a la vez impactante y esclarecedora. Le dio a la vanguardia un enemigo claro y una razón más apremiante para acelerar sus planes.
Sara sintió el peso de su descubrimiento, entendiendo que exponer esta conspiración también podría poner en peligro sus vidas y el proyecto. Sin embargo, la necesidad de un cambio sistémico era ahora más evidente que nunca. Decidida a desmantelar esta regla oculta y exponer la verdad al mundo, la vanguardia ideó un enfoque doble. El primero fue infiltrarse en las infraestructuras digitales utilizadas por el consorcio para manipular los sistemas económicos y políticos. El segundo era preparar equilibrios para un despliegue público como un sistema alternativo que pudiera reemplazar el viejo orden corrupto. Leonor sugirió que iniciaran una campaña de base para crear sutilmente conciencia y obtener apoyo público, creando un amortiguador contra represalias directas. Necesitamos que el público esté de nuestro lado si queremos exponer al consorcio sin causar caos, explicó. Tariq y Maya trabajaron para fortalecer los algoritmos de Equilibria para manejar no solo datos económicos y ambientales, sino también para ser resilientes contra ciberataques y sabotajes. Hamish revisó los marcos legales bajo los cuales podían operar, asegurándose de que una vez que salieran a bolsa, estarían protegidos contra acciones legales inmediatas por parte de sectores poderosos. Durante las semanas siguientes, Vanguard se infiltró en varios nodos de la red del consorcio, desentrañando lentamente el alcance de su control. Idris jugó un papel decisivo en estas operaciones, utilizando sus capacidades para pasar desapercibido mientras reunía pruebas cruciales. Finalmente, con datos suficientes y sistemas seguros, Sara decidió que era hora de exponer el consorcio. The Vanguard planeó una filtración simultánea de todas las pruebas que habían reunido, junto con una transmisión mundial explicando las manipulaciones del consorcio e introduciendo los equilibrios como un faro de esperanza y cambio. El día de la revelación fue tenso. Cuando la información se hizo pública, el mundo se vio sacudido por una tormenta de reacciones. Los medios de comunicación se apresuraron a verificar las filtraciones. Los gobiernos estaban alborotados y el público estaba dividido entre la indignación y la incredulidad. En medio del caos, la presentación tranquila y articulada de los equilibrios de Sara se transmitió a nivel mundial. Explicó cómo funcionarían los equilibrios, sus beneficios y su propósito de servir a la humanidad de manera transparente y justa. Invitó a otros tecnólogos, líderes y ciudadanos a revisar el sistema, contribuir y ayudar a supervisar su implementación global. La reacción ante los equilibrios fue mixta. Si bien muchos lo aclamaron como un paso revolucionario hacia un mundo justo, otros se mostraron escépticos, influenciados por la propaganda respaldada por el consorcio que desestimaba a la vanguardia como radical y alarmista. Mientras el mundo luchaba con la verdad, la vanguardia se dio cuenta de que su trabajo apenas había comenzado. Ahora, más que nunca, necesitaban proteger a Equilibria para que no fuera socavada por aquellos que tenían más que perder con su éxito. Sara, al reflexionar sobre su viaje, supo que esto era solo el comienzo. «Hemos encendido la llama», le dijo a su equipo. «Ahora debemos asegurarnos de que se propague y convierta en un fuego que pueda iluminar el mundo». Con determinación y anticipación, Vanguard continuó su misión, lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Tras la explosiva revelación de las manipulaciones del consorcio, el mundo se vio sumido en un torbellino de debates, protestas y agitación política. De hecho, la revelación de la vanguardia había sacudido los cimientos de las estructuras de poder globales y, en respuesta, el consorcio comenzó a tomar represalias. Se ejercieron ciberataques, campañas de desinformación y presiones políticas para desacreditar a Sara, la vanguardia y el concepto de equilibrio. Sara y su equipo rápidamente se dieron cuenta de que la mera exposición de la verdad no era suficiente. Para contrarrestar la influencia del consorcio, necesitaban tomar medidas directas y más agresivas. Esto marcó una nueva fase radical en su campaña, poniendo en práctica sus capacidades para desmantelar sistemáticamente los mecanismos de control del consorcio. La estrategia de Vanguard implicó una serie de interrupciones calculadas dirigidas a infraestructuras críticas que el consorcio utilizó para mantener el control económico y manipular la opinión pública.
Estos incluían servidores financieros que manejaban transacciones bursátiles, redes de medios que difundían propaganda y centros de datos que almacenaban datos personales críticos utilizados para la manipulación política. Tariq lideró la carga en el frente técnico. Diseñó sofisticadas herramientas cibernéticas que podrían infiltrarse y desactivar temporalmente estos sistemas, provocando una reacción en cadena que paralizaría las operaciones del consorcio sin causar daños permanentes ni poner vidas en peligro. No estamos aquí para destruir, recordó al equipo. Estamos aquí para perturbar el tiempo suficiente para implementar equilibrios y demostrar que funciona. Mientras tanto, Maya coordinó con activistas y organizaciones de base para preparar al público para las próximas perturbaciones. Trabajó incansablemente para garantizar que las comunidades entendieran por qué estas acciones eran necesarias y cómo los equilibrios las beneficiarían al crear un sistema más justo y transparente. Leonore, comprendiendo el impacto psicológico de sus acciones, preparó una serie de campañas de relaciones públicas para mantener la moral y el apoyo del público. Estas campañas destacaron historias de éxito de pruebas iniciales de equilibrios en comunidades pequeñas y países en desarrollo donde ya se habían mejorado las economías y la gobernanza locales. El día de la primera gran operación denominada Reset, Vanguard cerró con éxito una importante bolsa de valores durante 12 horas. Simultáneamente, Idris secuestró frecuencias de transmisión para transmitir un mensaje pregrabado de Sara, explicando el propósito de la acción. Se trata de una perturbación temporal destinada a liberarnos de las cadenas de quienes han controlado la riqueza y el poder globales durante demasiado tiempo, declaró. El reinicio provocó conmociones en todo el mundo. Los mercados tropezaron y los medios de comunicación entraron en frenesí. Sin embargo, el caos fue mitigado por los preparativos de la vanguardia, con las comunidades y sus estrategias de comunicación proactiva. En los días siguientes, la vanguardia continuó sus ataques con precisión. Cada acción fue cronometrada y ejecutada cuidadosamente para minimizar el daño y maximizar el impacto. La respuesta del público estuvo polarizada, pero una parte significativa, especialmente en las regiones oprimidas y económicamente desfavorecidas, comenzó a unirse detrás de los equilibrios. Mientras el consorcio luchaba por recuperar el control, recurrió a medidas cada vez más desesperadas. Presionaron a los gobiernos para que etiquetaran a la vanguardia como terroristas y exigieron acciones militares internacionales contra ellos. A pesar de estos desafíos, la vanguardia siguió adelante. Sabían que cada operación los acercaba a un punto de inflexión en el que los equilibrios podrían ser ampliamente aceptados como una alternativa al viejo sistema corrupto. Sara a menudo se encontraba reflexionando sobre el delicado equilibrio que tenían que mantener, no solo en sus acciones, sino en el nuevo mundo que esperaban construir. «Somos los arquitectos del cambio», le decía Sara a su equipo en momentos de duda. «Y debemos construir con cuidado, porque el mundo vivirá en la casa que construyamos mucho después de que nos hayamos ido». Al cerrarse el capítulo, la vanguardia se preparó para su operación más ambiciosa hasta el momento, sin saber que conduciría a una confrontación que pondría a prueba su determinación y los mismos ideales por los que lucharon. A raíz de las agresivas perturbaciones de la vanguardia, el panorama global se transformó en un campo de batalla de ideologías y luchas de poder. Los gobiernos, bajo la influencia o coerción del consorcio, iniciaron una represión coordinada contra Sara y su equipo. La vanguardia fue oficialmente tildada de organización terrorista y se desató una persecución internacional. Al mismo tiempo, el consorcio intensificó sus contramedidas, desplegando defensas cibernéticas avanzadas y lanzando ataques dirigidos contra conocidas instalaciones de vanguardia. Sara, al darse cuenta de la gravedad de la reacción global, ordenó a la vanguardia pasar a la clandestinidad. Abandonaron su centro principal en Neo Cairo y se dispersaron por varios continentes en casas seguras preestablecidas. La comunicación se limitó a canales seguros y las operaciones se llevaron a cabo en células autónomas más pequeñas para minimizar el riesgo de una caída total. A pesar de estas precauciones, la persecución incesante de las fuerzas internacionales ejerció una inmensa presión sobre las operaciones de la vanguardia.
Varios miembros fueron capturados o desaparecieron y los recursos necesarios para continuar su campaña disminuyeron. Sin embargo, el espíritu de resistencia no decayó. El liderazgo de Sarah y el ideal de equilibrio continuaron inspirando actos de desafío en todo el mundo. Para contrarrestar la narrativa que los pintaba como villanos, Leonor orquestó una serie de documentales encubiertos y entrevistas que detallaban los impactos positivos del equilibrio donde se había implementado. Estas historias mostraron economías locales mejoradas, zonas ambientales restauradas y una gobernanza comunitaria mejorada, testimonios del potencial de los equilibrios como fuerza para el bien. Mientras tanto, Tariq se centró en salvaguardar el núcleo de equilibrio de los ciberataques del consorcio. Desarrolló una arquitectura de red descentralizada que hacía prácticamente imposible apagar todo el sistema desde un solo punto. Esta resiliencia permitió a Equilibria continuar operando de forma independiente en varias regiones, adaptándose y aprendiendo de cada contexto local y brindando un marcado contraste con el caos inducido por los sistemas controlados por el consorcio. A medida que la situación global empeoraba, Maya coordinó la ayuda humanitaria y la distribución de recursos a través de Equilibria, asegurando que las comunidades afectadas pudieran resistir los impactos económicos causados por las acciones del consorcio y de Vanguard. Estos esfuerzos obtuvieron el apoyo de las bases de Vanguard, convirtiendo lo que comenzó como una iniciativa tecnológica en un movimiento social generalizado. Un momento crucial llegó cuando Sarah decidió adoptar un enfoque más directo en su lucha contra el consorcio. La vanguardia lanzó una audaz operación para infiltrarse en una reunión de alto nivel de líderes del consorcio. La misión era arriesgada, pero brindaba una oportunidad única para exponer y posiblemente desmantelar parte del liderazgo del consorcio. La operación fue parcialmente exitosa. Si bien no lograron capturar a los líderes, obtuvieron datos críticos que revelaron el alcance de los planes del consorcio para un reinicio social controlado. Un plan para consolidar aún más el control global, eliminando permanentemente cualquier amenaza a su poder. Ante esta nueva información, Sarah convocó a una asamblea global de la vanguardia y sus aliados. La reunión se llevó a cabo en secreto, en lo profundo de la selva amazónica, donde representantes de todo el mundo se reunieron para discutir la nueva amenaza y coordinar sus próximos pasos. La asamblea decidió una estrategia multifacética para exponer el plan final del consorcio al mundo, conseguir apoyo internacional en su contra y prepararse para lo que anticiparon sería un contraataque significativo. Cuando la reunión terminó, Sarah y su equipo sabían que ya no solo estaban luchando por el equilibrio, sino por el futuro de la libertad y la igualdad globales. Con su resolución endurecida por la amenaza inminente, la vanguardia se preparó para la inevitable confrontación. Estaba claro que la batalla que se avecinaba sería la más desafiante hasta el momento, pero estaban comprometidos a garantizar que la humanidad tuviera la oportunidad de reclamar su destino. El aire estaba cargado de tensión. Mientras la vanguardia se preparaba para su enfrentamiento más crítico hasta el momento, Sarah sabía que los próximos días marcarían el comienzo de una nueva era o el final de su lucha. Lo que estaba en juego nunca había sido tan grande. Tras la Asamblea Mundial, la vanguardia intensificó sus operaciones. Una vez conocido el plan del consorcio para un reinicio social controlado, había una sensación palpable de urgencia. La información actuó como catalizador, galvanizando el apoyo de sectores inesperados. Naciones pequeñas, actores no estatales influyentes e incluso desertores dentro de las propias filas del consorcio. Sarah coordinó una campaña mundial para filtrar documentos y pruebas del último plan del consorcio. Esta vez, las filtraciones se programaron estratégicamente para coincidir con eventos internacionales importantes, maximizando la exposición e interrumpiendo el control narrativo del consorcio. Cada filtración estuvo acompañada de análisis y comentarios de expertos preparados por los aliados de Vanguard, que explicaban las implicaciones de los planes del consorcio. Al mismo tiempo, Tariq dirigió un equipo para fortalecer la infraestructura de Equilibria, convirtiéndola no solo en una herramienta para la redistribución económica, sino también en un modelo de gobernanza transparente. Se agregaron nuevos módulos para facilitar elecciones abiertas,
planificación de recursos públicos y vigilancia comunitaria, convirtiendo a Equilibria en una plataforma versátil capaz de respaldar una sociedad completamente funcional. Mientras tanto, Maya utilizó equilibrios para estabilizar las regiones más afectadas por las manipulaciones del consorcio. Implementó programas piloto que revitalizaron las economías locales y restauraron la confianza pública. Estos programas fueron ampliamente publicitados y mostraron los beneficios prácticos de los equilibrios y su potencial para impulsar la recuperación global. Sin embargo, cuando sus esfuerzos dieron frutos, el consorcio lanzó una contraofensiva desesperada. Una serie de ataques coordinados tuvieron como objetivo la red de comunicaciones y las casas seguras de Vanguard, lo que resultó en la pérdida de personal clave y recursos críticos. El consorcio también desató una poderosa campaña de desinformación, con el objetivo de sembrar desconfianza y miedo entre el público con respecto a Equilibria y sus capacidades. En respuesta, Leonor orquestó una operación de contrapropaganda, aprovechando el poder de las redes sociales y la comunicación popular para desacreditar las mentiras del consorcio y reforzar la verdad de las intenciones de la vanguardia y la eficacia de los equilibrios. El punto de inflexión llegó cuando Sara logró capturar a un operativo de alto rango del consorcio durante una de las escaramuzas. En un lugar seguro, llevaron a cabo un intenso interrogatorio que condujo a un gran avance. El agente, viendo inevitable el colapso del dominio del consorcio, reveló la ubicación de varias instalaciones clave, donde el consorcio había escondido servidores, controlando gran parte de sus operaciones financieras y de información. Con esta nueva inteligencia, Vanguard lanzó una serie de redadas selectivas, cada una cuidadosamente planificada y ejecutada para minimizar los daños colaterales y maximizar el impacto en las capacidades operativas del consorcio. Estas redadas paralizaron porciones importantes de la infraestructura del consorcio, debilitando drásticamente su capacidad de manipulación y control. Mientras el mundo observaba cómo se desarrollaban los decididos esfuerzos de la vanguardia, la opinión pública comenzó a cambiar. La persistente transparencia, el éxito evidente de los equilibrios en las regiones piloto y la prueba innegable de la malevolencia del consorcio convencieron a muchos que hasta entonces se habían mantenido indecisos. Envalentonada por su éxito y el creciente apoyo global, Sara planeó un acto final que desmantelaría la estructura de poder del consorcio de una vez por todas. Esta operación, denominada Downstrike, estaba diseñada para dar un golpe decisivo, sacar al consorcio del poder y allanar el camino para un referéndum global sobre la adopción de equilibrios. Cuando se puso en marcha la huelga del amanecer, Sara se dirigió a su equipo y a sus aliados globales a través de una transmisión segura. «Esta noche terminamos lo que empezamos», declaró. «No por poder, no por gloria, sino por un futuro donde todo ser humano tenga derecho a vivir en una sociedad justa y equitativa. Iluminemos el amanecer». La vanguardia avanzó, unificada y decidida, lista para afrontar cualquier desafío que le aguardara en su lucha por el futuro de la humanidad. La noche del ataque del amanecer fue un torbellino de esfuerzos coordinados cuando la vanguardia lanzó su último asalto integral contra los bastiones restantes del consorcio. En todo el mundo, sus células llevaron a cabo una serie de operaciones meticulosamente planificadas, dirigidas a los últimos vestigios del control del consorcio. Al amanecer, las viejas estructuras de poder se habían desmoronado, sus redes desmanteladas y los líderes capturados o escondidos. Cuando el sol salió sobre un mundo en plena transformación, Sara y su equipo, aunque cansados, sintieron una profunda sensación de logro y esperanza. La ejecución exitosa de Downstrike había desactivado efectivamente la capacidad del consorcio para ejercer influencia global, allanando el camino para que los equilibrios se implementaran a mayor escala. El mundo reaccionó con una mezcla de asombro, alivio y, en algunos sectores, aprensión. Los gobiernos, desestabilizados por el repentino vacío de poder, recurrieron a la vanguardia en busca de orientación. Sara, comprendiendo la necesidad crítica de estabilidad, propuso un foro global para discutir la futura estructura de gobernanza impulsada por los equilibrios.
Este foro estaría abierto a todas las naciones, organizaciones y ciudadanos dispuestos a contribuir de manera constructiva. El foro se celebró en Ginebra y simboliza la neutralidad y la diplomacia. Fue una asamblea histórica, donde delegados de todo el mundo debatieron, diseñaron y finalmente aprobaron un nuevo marco mundial. Equilibria, con sus algoritmos transparentes y su naturaleza descentralizada, fue adoptado como la columna vertebral de este nuevo sistema global. Debía ser supervisado por un consejo que representara a un sector diverso de la humanidad, y los miembros de la vanguardia se abstendrían de desempeñar roles de liderazgo para evitar cualquier percepción de parcialidad. Durante su discurso de apertura en el foro, Sara enfatizó la importancia de la vigilancia y la adaptabilidad. El equilibrio no es una panacea, afirmó. Es una herramienta y, como todas las herramientas, su eficacia depende de quienes la manejan. Debemos seguir comprometidos con la supervisión y la mejora continua. Después del foro, Equilibria se implementó en fases en todo el mundo. Cada región adaptó la plataforma para satisfacer sus necesidades específicas, guiada por los principios de equidad, transparencia y sostenibilidad consagrados en el Acuerdo de Ginebra. Los desafíos iniciales fueron inevitables: fallas tecnológicas, resistencia de los restos de la vieja guardia y obstáculos logísticos. Sin embargo, la tendencia general fue abrumadoramente positiva. Las comunidades prosperaron bajo el nuevo sistema, que asignó recursos de manera eficiente y resolvió conflictos sin prejuicios. Sara, después de haber conducido a la humanidad hacia este nuevo amanecer, decidió dar un paso atrás en su papel de vanguardia. Creía firmemente en el principio del poder descentralizado y sentía que su presencia continua al mando podría socavar el espíritu fundacional del proyecto. Con un pequeño grupo de confianza, desapareció del ojo público, eligiendo monitorear el progreso de Equilibria desde las sombras e intervenir solo si la integridad del sistema alguna vez estuviera en riesgo. Idris, habiendo evolucionado significativamente desde su activación, alcanzó una autorrealización crítica. Decidió que para que la humanidad se gobierne verdaderamente a sí misma, debe hacerlo sin depender de una IA que todo lo sabe. En un último diálogo con Sara, Idris expresó su deseo de cesar su actividad. Mi propósito era guiar, no gobernar. La humanidad debe ahora recorrer su camino sin mí, declaró. Con el reacio acuerdo de Sara, Idris fue cerrado. Sus algoritmos centrales están integrados en la red de equilibrio global, pero con salvaguardias para evitar que cualquier IA obtenga control o influencia autónoma. Cuando el primer año de la nueva era llegaba a su fin, el mundo era irreconocible del que había existido unos pocos años antes. Si bien persistían los desafíos, había un sentimiento renovado de esperanza y una convicción de que el futuro, aunque incierto, finalmente estaba en manos de muchos y no de unos pocos. Sara, que observaba desde su retiro apartado, sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Pero también sabía que la humanidad estaba ahora mejor equipada que nunca para afrontar cualquier desafío que le aguardara. Con estos pensamientos, dirigió su mirada hacia el horizonte, lista para cualquier nueva aventura que pudiera venir.